Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, el primer programa después de los comicios del fin de semana pasado a nivel nacional, donde hubieron resultados que en principio, según las encuestas anteriores, no sorprendieron. Por ahí quizás hubieron algunas provincias donde quizás los porcentajes sorprendieron un poco más, pero está claro que la tendencia marca un poco lo que se venía mencionando días previos. Está claro también que a partir de lo que venía ocurriendo los últimos días de la semana pasada, básicamente en lo que era el mercado financiero y en lo que era el mercado cambiario, uno veía que básicamente los mercados estaban descontando por ahí quizás el triunfo de la oposición o la caída del oficialismo en las urnas. El día lunes ya de esta semana los mercados reaccionaron con euforia, es decir, las acciones subieron, los bonos subieron, el riesgo país bajó, el mercado cambiario incluso hasta bajó, fundamentalmente lo que tiene que ver con el blue o con el marginal, y esto tiene que ver con la lectura que suelen hacer los mercados de los comicios, de los resultados electorales. Habrá que ver ahora, desde el punto de vista económico, cuáles son las decisiones o los pasos que va a seguir el gobierno nacional, teniendo en cuenta que una de las causas de la derrota tiene que ver fundamentalmente con la economía, con el manejo de la política económica que viene llevando adelante el gobierno nacional y las malas variables económicas que venimos teniendo. Me refiero a inflación, niveles de pobreza, niveles de indigencia, desempleo, etcétera. Más allá de lo que ha ocurrido incluso hasta con lo sanitario, con la pandemia, que sabemos también que atravesó a todos los países de una manera bastante dura. A raíz de esto, el gobierno intentó, rápido de reflejos, dentro de las primeras horas, mostrar cierto dinamismo en materia económica con algunos pequeños anuncios, fundamentalmente lo que tiene que ver con jubilaciones, lo que tiene que ver con salario mínimo vital y móvil, lo que tiene que ver con un nuevo IFE, por ejemplo, pero bueno, es seguramente medidas que vamos a ir conociendo con el transcurso de las horas. En Mendoza la situación fue completamente distinta, el oficialismo, el gobierno provincial obtuvo un importante triunfo y hay un dato no menor que prácticamente un 10% de los votantes decidieron votar en blanco. Así que también es una lectura que seguramente van a tener que hacer todos los candidatos de por qué hay un porcentaje de la población que tomó esa determinación de votar de esa manera. Pero ya nos vamos a meter de lleno en la entrevista del día de la fecha. Para eso hemos convocado a un economista, politólogo y fundamentalmente un profesor y docente de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando de Gabriel Fidel. Gabriel, buenas noches, un placer. Hola José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la idea un poco, después de todo esto que ha ocurrido el fin de semana pasado y para meternos de lleno por ahí quizás en la provincia de Mendoza, ¿cómo considerás desde tu óptica que está la economía provincial después de un año tan duro como el año 2020 de pandemia? La economía provincial está, diría yo, mejor de lo que quizás hubiera estado, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que nosotros somos parte de la economía nacional y de alguna manera es difícil salirse de los problemas macroeconómicos y de la situación de la economía nacional de la que podemos hablar enseguida. Pero dentro de eso creo que el gobierno provincial y el gobernador Suárez tomaron dos medidas muy acertadas. La primera, que el gobernador fue uno de los primeros, sino el primero en tomar la decisión de empezar a combinar eso que decíamos, salud con economía. Es decir, entender que se podía cuidar la salud, pero sin descuidar la economía, o por lo menos tratando de cuidar la economía lo más posible. Y creo que uno de los aciertos fue que fueron los primeros que empezó a abrir actividades, tuvo muchísima presión del gobierno nacional para no hacerlo, pero lo que íbamos viendo en algunos países y ejemplos en el mundo es que convenía ir haciendo esto. Y lo que teníamos que apostar era más que nada a el comportamiento de la sociedad, ¿no? Confiar en que los ciudadanos y las ciudadanas, si se les explica las cosas, pueden tener un comportamiento adecuado, y me pareció que eso fue algo interesante. Y lo otro que creo que dentro de las pocas herramientas que tiene quizás un gobierno provincial, entendiendo lo que implica la macro, entendiendo lo que implica
el peso que tiene el Estado Nacional, me parece que algunos programas como por ejemplo Mendoza Activa u otros ayudaron en parte a paliar esta situación económica difícil. Es decir, no es tirar manteca al techo, la cosa está difícil, obviamente, pero me parece que eso, por lo menos a Mendoza, le ayudó a sobrellevar el peso de la pandemia y del cierre de la economía. Mendoza es una provincia característica en base a cómo tiene estructurada su matriz productiva. Por ahí el gobierno provincial el año pasado intentó, incluso más allá de estas pujas que tuvo con el gobierno nacional, priorizar la mayoría de los sectores que más generaban peso específico dentro de esa matriz productiva, y esto hizo que, sabiendo que la caída el año pasado fue muy brusca para todos los sectores, que esa caída fuera mayor. ¿Considerás que algo de eso también intentó el gobierno provincial? Y si vos, siguiendo tu línea de pensamiento, que me parece adecuada, si tomás los distintos sectores, en el turismo era difícil porque nuestro modelo de desarrollo turístico tiene mucho impacto del turismo extranjero, lo cual en épocas buenas es muy positivo porque ingresa muchas divisas a la provincia, porque el turista extranjero tiene un gasto per cápita mayor, pero con la pandemia fue un golpe muy fuerte. Entonces, creo que ahí la apertura más el hecho de que, la apertura y por otro lado, los mismos prestadores que entendieron que había que readaptarse a un turista local, ayudó a que aquel que se iba antes a gastar el dinero afuera, ahora lo gastara en Mendoza. Otro sector, por ejemplo, el caso de la vitivinicultura, lo que tuvo es un cambio de canales. La vitivinicultura tuvo que reemplazar un canal tan importante como es el de la restauración por otros canales, bueno, por un lado seguir con las exportaciones, pero también hubo un repunte de las ventas del mercado interno. Y después otros sectores, en el caso del energético fue complicado porque nosotros somos bastante YPF dependientes, YPF tiene un peso enorme dentro de la actividad energética de Mendoza y YPF tuvo un parate y hubo también una caída de la demanda mundial de petróleo. Y en el caso de la agroindustria en general y del agro, bueno, son los sectores, son sectores que siguieron más o menos su dinamismo. En conclusión, si tomamos además el comercio, que bueno, tuvo un cierre importante mucho tiempo, servicios, me parece que, como digo, el golpe fue fuerte, pero se pudo seguir adelante. Ahora, la idea cuál es, que en la pospandemia nosotros podamos impulsar algunos sectores que le impriman un mayor dinamismo a la provincia, ¿no? El caso de la energía, el caso de alguna actividad minera que es posible hacer todavía en Mendoza, como es el caso de Potasio Río Colorado, el caso de la economía del conocimiento. Vos sabés que yo estoy hoy presidiendo la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, buscamos que crezca la economía del conocimiento, tenemos algunas herramientas que hemos puesto en marcha, y la recuperación del turismo. No tengo dudas que con el fin de la pandemia va a haber una recuperación de la actividad turística y que Mendoza, como destino de naturaleza, como destino de turismo temático, sobre todo por el enoturismo, y por el prestigio de marca, creo que va a ser uno de los destinos buscados. Bien, y más allá de la situación que se dio el año pasado, sabemos que Mendoza es una provincia muy bien vista, bien lo decías, a través de la propia marca Mendoza, a nivel internacional. El año pasado fue un año donde, cuando comenzó a partir de marzo esta situación de pandemia, muchos países decidieron cerrar sus fronteras comerciales. Esto nos afectó considerablemente, pero a partir de ahí, después de una serie de meses, la situación se empezó a flexibilizar. También el mundo cambió, es cierto, los mercados también cambiaron, y en base a esto, y lo vamos a dejar para el segundo bloque, vamos a hacer una brevísima pausa, la pregunta va a ir por ese lado. ¿Cómo está el comercio internacional con Mendoza a partir de lo que ocurrió el año pasado? Hacemos una pausa y continuamos en el segundo bloque. Segundo bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Gabriel Fidel sobre la situación y la realidad económica fundamentalmente de la provincia de Mendoza. Y la pregunta que había quedado pendiente tenía que ver con el comercio internacional. El mundo el año pasado tomó la decisión en un primer momento de cerrar sus fronteras comerciales. Sabemos lo que implicó esto, incluso para una provincia como la nuestra. Después se empezó a flexibilizar, pero el mundo ya no era el mismo. Era otro. La pregunta es, teniendo en cuenta que sos un conocedor del mercado internacional, Gabriel,
es cómo quedó posicionada o cómo intentó Mendoza reubicarse en el nuevo escenario mundial. Bueno, tuvimos el año pasado algunos aspectos positivos porque hubo unas posibilidades de colocar vino a granel que mantuvieron las exportaciones en buen estado y porque en general el tipo de productos que exportamos dentro de todo se mantuvo, ¿no? Creo sobre todo en, tendrías que diferenciar en valor y en volumen, pero en general, para hacerlo más fácil, creo que se mantuvo. Me parece que nuestro desafío futuro, José, es, a ver, si tomamos el sector vitivinícola, es tratar de crecer tratando de crecer en vino fino embotellado, aprovechar, vos sabés que el granel tiene sus épocas, depende mucho de los mercados mundiales vitivinícolas, aprovechar cuando se puede hacer negocios de vino granel, pero sobre todo crecer en el vino embotellado porque es un producto diferenciado y con marca. En el resto de los productos, me parece que tenemos grandes desafíos en las exportaciones hortícolas. Nosotros somos muy Brasil dependientes y hoy estamos quizás muy impactados por lo que está pasando con el crecimiento de la oferta de ajo de China. Entonces ahí tenés quizás una complicación, no sé cómo van a estar los mercados, pero bueno, esperemos que se puedan colocar algunos de estos productos hortícolas. Y si vos me preguntás qué es lo que yo veo futuro, me parece que Mendoza necesita dos cosas. La primera, y tiene mucho que ver con las elecciones nacionales de las que vos hablabas al principio, es que la Argentina como país mire más mercados internacionales. Nosotros necesitamos más acuerdos comerciales con más mercados en el mundo. Hoy, como parte del Mercosur, tenemos acuerdos con solamente el 10% del mercado mundial, cuando vos tenés a Chile, que tiene alrededor del 90% del mercado mundial con acuerdos, o el caso de Colombia con 70%. Cuando vos tenés muy poco comercio, inclusive en América Latina. Entonces Argentina necesita, como parte del Mercosur, más acuerdos. ¿Para qué? Para poder llegar con nuestros productos en igualdad de condiciones que nuestros países vecinos. Yo creo que en un mundo donde crece el comercio de bienes intermedios y crece los productos de lo que llamamos cadenas globales de valor, para ponerlo en lenguaje sencillo, el teléfono que usás, el auto que manejás, el micro en el que te movés, y la mayoría de los productos que consumís no son productos de un solo país. Son productos que se hacen en cadenas de valor que pueden empezar con la primera parte en un país, seguir en otra y terminar en otra. Entonces, esta naturaleza del comercio mundial, que no va a cambiar en la pospandemia, que va a seguir existiendo, hace que la Argentina tenga que avanzar en una mejor inserción en el mundo, sin descuidar sus sectores, pero sí buscando mayores acuerdos con distintos países en el mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido a Mendoza, inclusive tiene un modelo exportador similar a algunos países vecinos, necesitamos esos acuerdos, o sea, necesitamos que la Argentina avance en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos, por ejemplo, llegar a algunos mercados asiáticos, algunos mercados de América del Norte u otros mercados, llegamos a mayores grados arancelarios. Entonces, para impulsar más exportaciones, para que crezca la economía del conocimiento, para que podamos hacer que nuestras empresas se enganchen en esas cadenas globales de valor, necesitamos también, además de ser competitivos, tener mejor posición competitiva con más acuerdos. Creo que esto es parte de la discusión que se va a dar en Argentina también, en la Argentina que viene. Incluso lo que tiene que ver con la economía, el conocimiento, Mendoza venía avanzando bastante en ese aspecto hasta la pandemia, que lamentablemente, como decía al principio, nos atravesó duramente a todos los países del mundo. Pero en cuanto a la tecnología y a la economía del conocimiento, Mendoza venía siendo punta de lanza, como se dice a veces, en ese sector en particular. ¿Tenés algún conocimiento de cómo estamos ubicados hoy? Y yo creo que seguimos en esa línea, José, porque estamos recibiendo algunas inversiones, porque tenemos este proyecto de la agencia que lo que hace es una articulación público-privada, académico-científica, y creo que va a ser positivo, porque la agencia no es una repartición del Estado más, la agencia es una red de innovación que lo que busca es una mayor interacción. Entonces, al revés, yo creo que esto es uno de los sectores que en Mendoza más van a crecer. Para eso también hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, además de alentar este tipo de inversiones, también trabajar mucho sobre la educación, sobre el desarrollo del talento, sobre la capacitación.
sobre tener una población, tener chicos y chicas que estén preparados para ser empleados por esas nuevas empresas. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos, y yo creo que aún con las dificultades de la Argentina, Mendoza tiene la posibilidad de diferenciarse, ¿no? Diferenciarnos en este sentido. Así que no tengo dudas, y te diría de dos maneras, no tengo dudas que la economía del conocimiento va a crecer como sector, pero en la medida que seamos capaces de que nuestros sectores tradicionales, a través de la economía del conocimiento, sean más competitivos, también tendremos más posibilidades de que crezcan y que se inserten en la economía nacional y mundial. El mensaje mío es que es muy difícil hoy. A ver, vos podés aislarte del mundo, claro que podés, pero las consecuencias del aislarte del mundo redundan en menor calidad de vida para la población, porque el trabajo, el empleo, la inversión es lo que te genera el tipo de trabajo que vos querés para tus hijos. O sea, vos cuando educás a tus hijos, los mandás a la escuela, y si tenés suerte a la universidad, lo que vos haces todo eso para que tu hijo o tu hija tengan un buen trabajo. Bueno, lo que necesitamos es una economía que sea receptiva de ese tipo de empleos. Y ojalá que la Argentina vaya por ese camino. Digo, vos sabés que con esto de las elecciones, yo también creo que por supuesto que ha habido clara de la población que pide y que señala que hace falta un cambio de rumbo. Creo que la señal ha sido clara. Pero vos sabés que también yo creo que seríamos, no sé, y digo, y hace falta ese cambio, pero también hay que entender que la Argentina no tiene un problema de un mes, ni de un año, ni de dos. La Argentina no crece desde el 2010, y la Argentina tiene problemas de inflación desde los años 50, estoy hablando 70 años atrás, y la Argentina tiene problemas de inestabilidad fuertes desde los años 70, por lo menos. Entonces, digo, vos o yo, o quienes esté quizás trabajando con vos que tenga 20 o 30 años, o un niño que recién nace, estamos hablando de generaciones de argentinos con los mismos problemas. Entonces, en un país que tiene tanto potencial, pero que es un fabricador serial de trabas, ¿no será mejor buscar un modelo de desarrollo, estrategia de desarrollo consensuada, con un acuerdo nacional, buscar normalidad, buscar, menos hablar de grietas y más de tipo de cosas, con normalidad, mirando cómo crecen los países más o menos sensatos de este mundo, teniendo gobiernos más a la derecha o más a la izquierda, pero siempre con un consenso? Me parece que si hay algo para lo que tiene que servir este momento tan difícil la Argentina, es para encontrar ese camino. Tal cual, tal cual. Y un poco coincido y en sintonía con lo que veníamos hablando, el tema de la economía del conocimiento, el tema del posicionamiento de Mendoza a nivel internacional. Vamos a hacer una brevísima pausa y en el tercer bloque avanzamos con algunos temas más. Tercer y último bloque de Chat Económico, y en este último bloque veníamos en los anteriores conversando un poco de el comercio internacional de Mendoza, las oportunidades que por ahí también pierde el país por no insertarse, aprovechando incluso las oportunidades que nos está dando el mundo, sobre todo los productos que colocamos nosotros en el resto del mundo. Esa gracia que a veces tenemos, que hay algunos años donde el mundo es más benévolo con nosotros. Y en este aspecto una consulta, Gabriel, que te quería hacer, es esta puja que se ha dado en los últimos tiempos entre los distintos países del Mercosur, que hasta incluso llevó a Uruguay a tomar la decisión de generar un acuerdo directo con China por fuera del Mercosur. ¿Considerás que esto a la Argentina nos perjudica, nos beneficia, genera una tensión más fuerte en el Mercosur? Bueno, eso es parte de las cosas que hay que cambiar, José. Nosotros el Mercosur hay que cuidarlo, el Mercosur hay que enriquecerlo, hay que ayornarlo, porque el Mercosur es un acuerdo ya que tiene 30 años y la economía mundial cambió, se incorporan los servicios basados en el conocimiento, hay una nueva realidad de la economía mundial que hay que incorporarla, y hoy hay acuerdos de nueva generación que incorporan todo eso. Entonces, pero el Mercosur es una plataforma muy, muy importante para nuestros países de inserción en la economía global. Cuando se creó el Mercosur se hablaba de esto de regionalismo abierto. Era la época que se hablaba de regionalismo abierto. Vos creabas bloques, pero para integrarte al mundo, no para aislarte del mundo. Entonces me parece a mí que
hay que trabajar por más Mercosur, por buscar la manera que el Mercosur se fortalezca, se modernice, busque la manera, y también que se amplíe a más países vecinos, más países de América Latina. En el caso de Uruguay, creo que lo que está haciendo Uruguay es presionar. Uruguay es un país pequeño que tiene un modelo más bien de inserción en la economía mundial de base agrícola, es muy competitivo en este tipo de productos. Y Uruguay lo que está presionando es a los grandotes, como se diría, Argentina y Brasil, para que le permitan justamente tener un Mercosur más abierto. El Mercosur es una economía muy cerrada, entonces para tener un Mercosur más abierto. Quizás no es la mejor vía, o sea, Uruguay no puede negociar en forma individual, eso está en los protocolos de Mercosur y está prohibido. O sea, Uruguay no puede, lo que está haciendo Uruguay es presionar. De hecho, si vos lees la letra chica, Uruguay lo que está anunciando es que va a estudiar ese acuerdo. Pero claramente lo que está haciendo Uruguay es presionar a los países más grandes y bueno, lo que eventualmente si Uruguay quisiera firmar un acuerdo solo se tendría que ir del Mercosur. Yo lo que creo es que hay que tener más políticas de Estado y más estabilidad que le permitan a nuestros países poder, como digo, tener más previsibilidad y juntos insertarnos mejor en la economía mundial. Una última cosa, insertarnos mejor es tener también lo que se llaman cadenas regionales de valor, o sea, tener más empresas de nuestros países que se vinculen para poder ir a terceros mercados. Si yo hago aceite de oliva y el del otro país hace aceite de oliva, tratar de juntarnos para abastecer grandes volúmenes en el mundo, digo por un ejemplo. Tal cual, tal cual. Bien, y era un poco la última pregunta que tenía que ver con lo que pasaba y lo que ha venido pasando incluso en los últimos tiempos con el Mercosur. Se nos acabó el tiempo, Gabriel. Fue un enorme placer tenerte en Chat Económico con esa visión que nos han dado tan generalizada desde el Mercosur, desde la economía del conocimiento en Mendoza, desde las inversiones y del manejo económico de la pandemia. Desde este programa te agradecemos la presencia en el día de la fecha. No, gracias a ustedes, José, como siempre, y desde nuestra Universidad Nacional de Cuyo, creo que también tenemos que asumir el desafío, ¿no? La universidad tiene muchas personas, mucho conocimiento, mucho estudio, buenas facultades. Nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo por ayudar a Mendoza a insertarse con esta realidad mundial y argentina nueva. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Hablábamos con Gabriel Fidel sobre la realidad económica provincial, fundamentalmente con el sector comercial. Sabemos que Mendoza es una provincia que está inserta en el resto del mundo desde el punto de vista comercial y desde este punto de vista nos explicaba de una manera bastante concreta y generalizada qué es lo que había ocurrido en los últimos años y fundamentalmente a través de la pandemia y cómo quedó posicionada Mendoza, cuáles son los mercados hacia donde debe apuntar Mendoza, qué está ocurriendo con el Mercosur y también qué ocurre con el mundo. Un mundo que cambió desde el año pasado, no es el mismo. Sabemos que cambió de manera considerable, cambió la forma de hacer comercio, cambiaron los mercados, cambiaron los destinos y es ahí donde intenta la provincia de Mendoza readaptarse y fundamentalmente reposicionarse. Más allá de lo que haga el gobierno nacional, incluso después de las elecciones, que eso lo iremos viendo con el transcurso de las semanas. Esto ha sido todo por hoy en el día de la fecha. Una vez más, les agradecemos la presencia en Chat Económico por Señal U. Será hasta la semana que viene.